Hola chicos, chicas, seguimos revisando cuáles son algunas cuestiones para las cuales nos va a ayudar la integración de la entrevista y bueno, dos de ellas van a ser el hecho de recomendar más investigación o canalizar a nuestros pacientes a pues determinado recurso, ¿no? Determinada instancia. Respecto a recomendar más investigación, fíjense que muchas de las veces vamos a recabar información por medio de la entrevista o por medio de otras estrategias o de otras herramientas, pero quizás lleguemos a un punto en el cual para confirmar o descartar algún diagnóstico o para complementar esa información y llegar a la toma de decisiones sobre algún tratamiento para nuestra paciente o nuestro paciente, es necesario otro tipo de información que quizás no está en nuestras manos o no es de nuestra competencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensemos en alguna persona que llega a consulta y que sospechamos que quizás sus síntomas se pudieran deber a una cuestión física o de salud. Entonces, pues obviamente yo no tengo la competencia para realizar estudios de laboratorio, para realizar estudios neurológicos. Entonces, en este caso será recomendable derivar a un especialista en este campo específico, ¿no? Lo cual podemos hacer. Para ello va a ser importante indagar acerca de hospitalizaciones previas o poder tener acceso a información de su expediente médico o incluso de su expediente psicológico. Respecto al expediente médico, quizás, no sé, sospechamos que alguna problemática de salud, alguna cirugía, alguna cuestión de salud que la persona ha tenido en el pasado o en el pasado reciente pudiera estar repercutiendo en su problemática psicológica actual. En este caso pudiéramos solicitarle tanto a la persona misma como directamente al profesional, pues quizás un resumen o una nota de evolución de ese padecimiento físico que tuvo y de la evolución de su tratamiento, justamente para que nos sirva a nosotras y a nosotros como complemento de la información de nuestra entrevista. O en el campo psicológico, pues muchas de las veces hay personas que ya anteriormente acudieron con un psicólogo o con una psicóloga y bueno, quizás se dé que nosotras y nosotros necesitamos saber algo en particular de aquella vez en la cual acudió a tratamiento y de igual manera podemos solicitarle directamente a nuestro paciente o a la especialista igualmente, ¿no? O sea, como un resumen o una nota de evolución de su expediente acerca de cómo, cuál fue el diagnóstico que tuvo en ese entonces y cómo fue evolucionando en su tratamiento, ¿no? Y que volvemos, esta va a ser información que va a coadyuvar o nos va a resultar a nosotras y a nosotros complementaria para poder tomar decisiones o llegar a un diagnóstico. Igualmente podemos derivar a pruebas de laboratorio, estudios de rayos X, ¿no? Que obviamente volvemos como psicólogas y psicólogos, no somos todólogos, ¿no? Y no vamos a tener nosotros ahí los aparatos para estar tomando muestras y demás, eso más bien lo hace una persona especialista. Entonces podemos recomendarle a la persona este tipo de estudios para seguir complementando nuestra información, ¿no? O incluso alguna evaluación neuropsicológica, pero más formal, porque sabemos que el examen del estado mental, si bien es cierto de que nos da una valoración como del funcionamiento neuropsicológico de la persona, muchas de las veces necesitamos algo a mayor profundidad y realizado y llevado a cabo por un experto o experta en la materia, ¿no? Entonces volvemos, tanto se lo podemos recomendar a la persona directamente como derivarle a una persona específica, ¿no? En el área, una persona especialista en el área. Otras veces los datos que voy a requerir para complementar mi información o la información que yo estoy recabando, a lo mejor no va a venir propiamente de un especialista, ¿no? Sino que, como ya lo habíamos comentado en videos anteriores, a lo mejor necesito información por parte de la familia, por parte de maestros y maestras o de otras personas que son cercanas y allegadas a la persona. Pero entonces en este caso es importante hacerle saber esto a la persona, ¿no? O sea que quizás, si bien es cierto de que hemos recabado mucha información al respecto y que nos va a ayudar no solamente a conocer su problemática, sino también a tomar decisiones, es importante recalcarle y hacerle saber cuando necesitamos otro tipo de información complementaria y que, bueno, va a ser necesaria para llevar a cabo su proceso. Otras veces, bueno, es importante también recalcar, y les decía en un video anterior, que nosotras y nosotros como psicólogos vamos a hacer vamos a llevar a cabo un tratamiento psicológico, una terapia de salud mental que va a estar dirigida a un motivo de consulta muy específico del paciente o de la paciente.
pero muchas de las veces vamos a requerir otro tipo de tratamientos u otro tipo de recursos que van a coadyuvar a la mejora o al tratamiento de mi paciente. ¿Sí? O sea, que van a dar atención a algunas complicaciones de tipo social, de tipo biológicas, y que como les decía hace ratito, o sea, finalmente psicólogos y psicólogas no somos todólogos, ¿no? Entonces, muchas de las veces necesitamos otro tipo de tratamientos que van a coadyuvar al nuestro. Y aquí sí quiero leerles esta pequeña nota, pero dice: ningún clínico tiene la formación y experiencia para hacer todo por sí solo. Es vital conocer los límites de tus capacidades y remitir a alguien externo los aspectos de las dificultades del paciente que otros puedan tratar mejor. Ojo, psicólogos y psicólogas no somos todólogos, incluso ni siquiera en nuestro campo. Y esto muchas de las veces hay personas que lo confunden mucho, ¿no? O sea, si sabemos que tenemos un familiar psicólogo o psicóloga, ahí le andamos contando nuestra vida y le preguntamos cosas hasta de lo que no, y en realidad ese psicólogo es laboral. Nada que ver, ¿no? Entonces a veces nos topamos con este tipo de cuestiones. O que sabemos que conocemos a una persona que es psicólogo o psicóloga y voy y le cuento cosas, problemas de mi pareja, ¿no? Que he tenido. Pero en realidad no sabemos que esa persona sí es psicólogo o psicóloga, pero se especializa en atención infantil. Entonces nada que ver, ¿no? O sea, no somos todólogos. Muchas de las veces nos vamos a encontrar con un paciente con una problemática específica que quizás no es mi especialidad, ¿no? Se los he comentado yo en varias ocasiones. Yo soy especialista en violencia, en atención a mujeres, y quizás si me llegara una persona con alguna problemática de adicciones, pues bueno, tendría como una noción, ¿no? O sea, de qué tratamientos, qué estrategias, qué técnicas aplicar, pero al final de cuentas no es mi especialidad, no es mi área de expertise. Y lo más ético siempre sería, bueno, canalizar a una persona que cuente con las competencias, las capacidades, con la preparación sobre todo para ese problema determinado y específico. Y bueno, las canalizaciones que voy a hacer entonces, como les comentaba, puede ser que yo canalice a mi paciente a otra terapeuta que quizás sí sea especialista en esa área, que es algo que les decía, por ética tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, vale la pena también que como psicólogas, psicólogos y en lo personal, o sea, como personas y seres humanos, reconozcamos también nuestros límites, ¿no? O sea, hasta dónde somos capaces y en dónde ya sobrepasa y entonces tenemos que pedir el apoyo de alguien más, ¿no? Que este sería el caso. O bien otras veces vamos a tener la necesidad de canalizar a nuestro paciente a un hospital mental, sobre todo aquellas personas que están en riesgo o que tienen algún déficit que, bueno, requiere otro tipo como de servicios o de tratamientos y que haya la necesidad entonces de hospitalizar, ¿no? O sea, se puede dar esta canalización. O personas que a lo mejor están en riesgo, pero de otro tipo, y que entonces hay necesidad de salir de sus hogares, salir de sus casas y que se queden temporalmente como en un albergue, ¿no? O sea, que sobre todo aquellas situaciones de riesgo, pensemos en una situación de violencia familiar, donde quizás mamá e hijos están en riesgo por parte de su agresor. Bueno, entonces lo más importante es salvaguardar la vida y la integridad de todas y todos. Entonces quizás en este caso tendríamos que ver la posibilidad de canalizar algún albergue o algún refugio, ¿no? O sea, dependiendo. Otras veces vamos a detectar que la persona necesita ayuda u orientación legal, ¿no? Que también lo podemos hacer. Siempre les he contado yo mi experiencia muy particular en la cual muchas de las veces muchas mujeres que han sido violentadas no se separan o no se divorcian de sus esposos, en este caso de sus agresores, porque consideran que puede haber repercusiones contra ellas, ¿no? Que las van a denunciar por abandono de hogar o que quizás el divorcio es un proceso muy largo y que no les van a quitar a sus hijos, ciertas cuestiones, mitos que las personas pueden llegar a tener y que, bueno, tienen que ser resueltas o tienen que ser aclaradas por un profesional, en este caso un abogado o una abogada. Y bueno, este es un ejemplo que les doy, pero como estos hay muchos, ¿no? En el cual las personas van a necesitar servicios de otro tipo, ¿no? O bien, muchas de las veces hemos detectado que según el diagnóstico de nuestra paciente o nuestro paciente o otras situaciones que se den, necesite de un grupo de ayuda, ¿no? Es decir, si vamos a llevar a cabo una terapia psicológica, por ejemplo, en el caso de adicciones, ¿no? Específicamente de alcoholismo, pero a la par necesitaríamos que la persona ingrese a un grupo de AA, ¿no? Por ejemplo.
o que quizás sí voy a dar yo una terapia por duelo, por alguna pérdida que la persona haya tenido de manera individual, pero también es necesario que ingrese a un grupo de apoyo donde pueda compartir experiencias con otras personas que han vivido lo mismo, ¿no? Entonces, por eso les decía, no solamente va a depender, la canalización que hagamos no solamente va a depender del diagnóstico, sino también de otras características y necesidades especiales y particulares que tenga la persona. O bien, otras veces, bueno, van a ser otros recursos a los cuales vamos a poder canalizar a la persona, ya sea algunos centros de rehabilitación o que hemos detectado que como coadyuvante a nuestra terapia psicológica, que esto es algo muy común, necesita también la persona un tratamiento psiquiátrico o neurológico que, bueno, pueda por ahí coadyuvar en la parte física, fisiológica o biológica, en lo que nosotras y nosotros trabajamos como en la parte psicológica. Podemos hacerlo también, podemos canalizar a un personal de área de salud o algún servicio vocacional o algún servicio de otro tipo, ¿no? O sea, aquí en cuestión de canalizaciones, por eso les digo, o sea, hay que tener en cuenta mucho, no solo el diagnóstico de la persona, sino también las características y pues las necesidades muy particulares que presenten, ¿no? Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí este video, nos vemos en el próximo.